Pues buenos días, profesor y compañeros. Nosotros vamos a presentar de muertos, fiestas y panteones, actitudes frente a la muerte en Aguascalientes de los siglos XVIII al siglo XX. Nuestro equipo es Camacho Camacho, Gervasio Jiménez y su servidora Villalobos Aguilar. Empecemos con el Cerro del Muerto cuando los gigantes se convirtieron en cerros. Si bien los gigantes son un tema de conspiración como el que ellos habitaron la Tierra miles de años antes que nosotros y que ellos formaron el mundo que conocemos hoy, existen varias leyendas que los justifican. Un claro ejemplo de esto es el Popocatépetl, el Ixtlacihuatl, los hermanos mayas registrados en los mitos de Popol Vuh, que son Cabracán, gigante provocador de terremotos, y Zipacna, gigante de las montañas, o la representación de la Madre Tierra en la película de Disney, Moana. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo, antes de que los españoles llegaran, se reunieron en el Valle de los Chacas, los chichimecas y los nahuatlacas para ponerse de acuerdo y establecer juntos un poblado. Según las narraciones, cada grupo era liderado por un sacerdote que se distinguía por ser un sabio y un gigantesco. Después de la reunión, el sacerdote de la tribu chichimeca fue a lo más profundo del valle a sembrar ojos de agua y luego se sumergió en un manantial sagrado y desapareció. Al pasar los meses y no saber nada de su líder ni verlo regresar, los chichimecas dudaron mucho de las demás tribus y quisieron cobrar venganza. Sin avisar, les hicieron guerra y las tribus se enfrentaron volando flechas y pedernales cuando en medio de la batalla apareció el sacerdote. Sin embargo, una flecha lo alcanzó y sin decir palabra cayó muerto. Era tan gigantesco que su cuerpo sepultó a todo el pueblo chichimeca que lo seguía, y con todos estos cadáveres se formó el famoso Cerro del Muerto. La muerte y religiosidad en el siglo XX. Estar preparado para la muerte fue una constante que estuvo presente en la memoria de los cristianos hasta el momento final, en el que había que tomar tres sacramentos esenciales, que son confesión, comunión y extremaunción, o unción de los enfermos. Como primer lugar se debía tomar la confesión. El enfermo debía decir uno que otro pecado. En caso de que el enfermo tuviera que usar un intérprete, podía decir los pecados que tenía de manera general, como diciendo pequé gravemente. El segundo sacramento es la comunión. Este se consideraba como una guía para el camino seguro al cielo. Y por último está la extrema unción. Este tiene muchos significados. Por ejemplo, el aceite es signo de abundancia y de alegría, purifica y da agilidad. Es signo de curación y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Las unciones se hacían en ojos, oídos, nariz, boca y manos, aunque podía hacerse también en pies y riñones. Otro aspecto fundamental dentro de la preparación para el bien morir era la redacción del testamento, acto que se consideraba de justicia y caridad. La estructura del testamento era muy estricto. En primer lugar, tenía que ser en nombre de Dios. En segunda, se presentaba la procedencia y atributos del otorgante. En tercer lugar, se hace un acto de fe e irrenunciabilidad al dogma católico. Y por último, se invoca a los santos de su devoción que han de interceder ante Dios para la salvación del alma. No solo habían testamentos para otorgar bienes materiales, también se dictaba testamento para deudas o para sentimientos de las personas que al final de su existencia declararon lo que pudieron callar durante toda su vida, como lo sería hijos ilegítimos, aceptación de culpas o mandas no cumplidas. Las prácticas funerarias son una serie de preparativos que van desde el amortajamiento del cadáver hasta el entierro. La mortaja era elegida por el muerto en el testamento. La mortaja más común que se solicitaba en testamentos era el hábito de San Francisco, aunque se usaban de todas las órdenes religiosas, y cuando murió un niño menor de 7 años, era vestido de blanco, que era símbolo de pureza, ya que de acuerdo con las creencias populares de entonces, los niños al morir sin pecado mortal llegan directamente al cielo, convirtiéndose en ángeles sin pasar por el purgatorio. Además de su vestimenta, era complementada con una corona de flores y hierbas olorosas.
Después de haber sido preparado el cadáver, este era trasladado a la habitación destinada para velar el cuerpo, y junto a él se le encendían velas por su simbología, como la señala Roberto Calvo, que es necesaria para la muerte pasar el túnel oscuro de la muerte. La procesión rumbo a la iglesia servía para dar a la muerte un significado religioso. Durante el trayecto se efectuaban paradas en el camino donde se rezaba un responso y el número de prosas dependía de la calidad y riqueza del muerto. Estas tenían un costo que se tenían que pagar a la iglesia. Y para la misa de cuerpo presente se colocaba en una tumba con la cabeza hacia el altar, si era laico, o de la cara al cuerpo, si era religioso. Al pueblo, perdón, si era religioso. Y al finalizar la ceremonia, el sacerdote rociaba el cuerpo con agua bendita y lo bendecía con incienso. Y por último, el entierro. En aquella época, los cuerpos eran sepultados en las iglesias, pero al finales del siglo XVIII quedó prohibido enterrar a los muertos dentro de las iglesias y se empezaron a construir cementerios en las afueras de los poblados. Una oda a la muerte, frescos fúnebres en el cementerio de Real de Asientos. Este es el cementerio de Real de Asientos y los siguientes son los frescos más representativos o más importantes. La representación, el fresco del juicio final. Esta representación del juicio final, en el cual se puede apreciar la separación de los justos de la derecha y de los pecadores a la izquierda. Este primer grupo aparece de rodillas sobre las nubes y hay un San Miguel con una cruz y cabezas de querubines a su alrededor, pero falta la figura principal que sería el Cristo juez. Esta pintura probablemente sufrió intervenciones en el siglo XX, ya que la calidad del trazo es mala y le faltan escenas que serían considerables capitales en este tipo de representaciones, como el Cristo, instrumentos de la Pasión, la Virgen María y San Juan Bautista. Frescos con los cráneos de los párrocos. Como podemos ver en este fresco, hay un poema escrito por Mariano Camino y aparte, en la parte de abajo del esqueleto hay un pequeño poema, pero es muy largo. Entonces, los siguientes son los textos a la izquierda que se ven medallones con versos del 10 Irae, los cuales son 18, y a la derecha los carteles con las flechas de deceso, que son los previsteros. Retrato fotográfico post-mortem de adultos en Aguascalientes. Este tal vez puede contener algunas imágenes que no le gustan a todos. Como primero tenemos a Juan Chávez, el ídolo de las beatas. Es un retrato post-mortem, que es aquel que el retrato sirve de propaganda y este se tomará de los cadáveres de bandidos, rebeldes, revolucionarios o cualquier desertor social. Esto con el fin de que a través de la exhibición pública del cadáver o fotografía se mandara un mensaje de presión. Estos retratos son más comunes en adultos, pero si existen retratos post-mortem de niños en Aguascalientes, se han registrado 7 retratos post-mortem de niños. Bueno, Juan Chávez era un bandido que había sido perseguido por el gobierno, pero el gobierno no fue quien le dio muerte, sino que lo asesinaron 2 de sus compañeros de Gavila y le clavaron 2 lanzas en los costados de su cuerpo. A este le tomaron fotografías y las publicaron en el periódico de esta manera. Retrato sobre vidrio, Charoliule, habiéndose arreglado por él suscribe de ramo de fotografía y le daban también los precios. Entonces, se puede llegar a la idea de que el asesinato del ídolo de las beatas, así como la toma y reproducción del retrato post-mortem del cadáver del famoso bandido, fue parte de la estrategia de la élite liberal de la época para poner orden en el Estado tras los tumultuosos años de la Reforma y el Segundo Imperio, época en la que el bandolerismo floreció en Aguascalientes. José Velasco fue un bandido quien se levantó en armas contra el gobierno federal en la lucha de la Iglesia Católica y los cristeros contra las políticas anticlericales del presidente Plutarco Elías Calles. Fue asesinado en 1935 por una bala de fuerzas del gobierno. En el retrato de su asesinato se menciona:
en el relato de su asesinato se menciona que las autoridades decidieron exhibir el cadáver de José Velasco fuera del Palacio Municipal hasta que fue llevado a Calvillo, donde sus familiares lo sepultaron en el Panteón de los Dolores. Estos casos son propagandas que se buscaba dejar en claro que la clase política de entonces buscaba apaciguar la población tras los turbulentos años de la cristiada, por lo que la exhibición directa o indirecta se puede interpretar como una forma de presión social de que se podía mantener controlada a la población a través de la muerte. Bueno, ahora vamos con un poco de las tradiciones. Vamos con la celebración de todos los santos y la conmemoración de fieles difuntos en Aguascalientes durante el Porfiriato. Y bueno, durante el virreinato habían festejos religiosas como cívicas. Una de ellas era las festividades que eran la Semana Santa, los carnavales. En los carnavales se recorrían las calles y se les ponía una máscara y se ponían pantalones bombachos y un par de lentejuelas. Y bueno, también en los jardines públicos convertían comunidades humanos donde se podía encontrar rateros y vagos y también todo tipo de personas. Eh, También se hacían serenatas, albures y un par de distracciones. Esto lo hacían con el fin de controlar a la gente. Siguiente, por favor. Ahora vamos con la época. Sí, ahora vamos con la época colonial, donde había estas celebraciones que era el 1 y el 2 de noviembre, que fueron establecidas por la Iglesia Católica y con el paso del tiempo fueron adaptadas en esta temporada, con algunos símbolos de tristeza, amargura y pobreza. Pues ambas celebraciones llegaron al Nuevo Mundo a través de la conquista y la espada de la cruz. Eh, no solamente, eh, bueno, lo hicieron por dominación, dado a la adopción del purgatorio, la Iglesia Católica ha adoptado un enorme poder por lo que eran únicos y eran, eran autorizados. Y aquí vemos un par de celebraciones que era el 1 y el 2 de noviembre. El año también termina con la fiesta del Señor del Encino y la celebración de la Virgen. También se festejaba la Navidad. Y bueno, el Estado como la Iglesia Católica lo utilizaron como beneficio propio para expandir su poder y la fe cristiana. Sin embargo, en esta época de la sociedad no hispana, conoció importantes avances, ya sea político, económico y social. Y bueno, ahora vamos con la fiesta religiosa, la fiesta comercial y la conmemoración de la diversión de los días que era el 1 y el 2 de noviembre. Eh, las fiestas religiosas del siglo XVIII perdían su valor ya que eran algunos de tomarlo con respeto, lo tomaban como temporada de comercio. En el siglo XVIII, la Ciudad de México tenía una importante temporada, ya que aquí se compraban mucho las cosas y políticamente los liberales sobre los conservadores, las leyes de reforma se hicieron sentir con fuerza y separación a la iglesia. El Estado permitió que la muerte fuera controlada por las autoridades civiles y aquí es donde entran las epidemias como era el cólera, la tifoidea y la hambruna.
Y bueno, cabe mencionar, bueno, y aquí es donde vamos a reflexionar que la muerte no se distinguía en clases sociales, sino a diferenciación y pues tampoco se diferenciaba entre las clases que eran ricos y pobres. Eh, Trataban de mezclarse en las festividades y bueno, con la estabilidad política que brindó el gobierno de Lázaro Cárdenas, el régimen revolucionario se consolidó y surgió un proyecto cultural revolucionario con el fin de las tradiciones mexicanas y que no se perdiera estas tradiciones. Ahora vamos con los cementerios civiles en la ciudad de Aguascalientes y sus monumentos funerarios, que fue durante el Porfiriato. Bueno, para algunos la tumba era un lugar sagrado, un lugar donde se podía llorar a su difunto, donde se podía cantar, donde se podía velar y bueno, eh, se establecieron la creación de cementerios extramuros en la Nueva España. Es importante recordar que el catolicismo era una cultura y por lo tanto la población demostró el rechazo a toda aquella que pudiera afectar a las creencias religiosas. Y bueno, cuando los liberales alcanzaron el poder y la elaboración de la Constitución en 1857, las leyes de reforma al Estado trató de acabar con el poder de la Iglesia. Y bueno, el 31 de julio de 1859 se expidió una ley, la cual que el registro civil podría hacerse cargo de nacimientos y de funciones que ahora vemos que eran las actas. Y bueno, en esta medida, no solo para debilitar la Iglesia Católica, sino la administración, ya que no era muy eficiente esta administración. Y bueno, en el siglo XIX se inició la preocupación por los muertos y pensaron que sería una buena idea ponerlos afuera de áreas urbanas, por lo que se comenzó a construir los cementerios civiles. Bueno, ahora vamos con las mansiones de la muerte en Aguascalientes. Ordenar e higienizar durante el Porfiriato. Bueno, los panteones son instituciones que solicitan reglas y leyes para lograr su buen funcionamiento. Y durante el Porfiriato fue una época de cambios donde se trató de modernizar y avanzar. Mediante esto se hicieron obras públicas, como era la pavimentación, obras de desagüe y se instalaron tuberías. Y bueno, también se hizo un reglamento para los muertos de que no se sacaran de las inhumaciones. Y bueno, por otra parte, las fosas tienen un papel importante porque eran finalmente donde se depositaba el cuerpo, por lo que se decidía que quedara al ras del suelo para no tener estas epidemias. Ahora vamos con el ritual de angelitos vistos a través de sus fuentes. En el caso del retrato fotográfico, que era el postmortem infantil en Aguascalientes. Bueno, aquí se da dos rituales, que era el ritual católico, el que ya conocemos que era vestimenta de negro, velación al difunto y el entierro. Por otro lado vemos el ritual de los angelitos, que era un niño fallecido aproximadamente de 0 a 13 años. Y bueno, esto no lo hacían ver como
un velatorio, lo hacían ver más como una fiesta. Los padrinos bendecían al niño y en ocasiones lo ponían en una caja con mantel blanco y lo ponían alrededor flores y lo vestían como si fuera un santo. Y bueno, estas tradiciones se fueron acabando con el paso del tiempo, ya que a la llegada del ferrocarril estos campesinos emigraron y, y pues se fueron olvidando algunas de estas tradiciones y costumbres. Ahora vamos con las despedidas en piedra. Escribir la muerte en el Panteón de los Ángeles y la cruz en Aguascalientes en 1870 y 1930. Se hacía la escritura para plasmar su último adiós en los espacios sagrados donde se depositaba a sus seres queridos. Las despedidas en piedra se quedaron estáticas para quienes las querían leer. Se hacían unas frases, unos mensajes, unas palabras significativas que nos explicaban propios y extraños este vínculo que se daba y pues dar un último adiós a las personas que fallecían. Además se apunta que en esta época se establecieron y construyeron espacios para depositar a los muertos y pues dejaron algunos modelos y formularios escritos conmemorativos que fueron modificándose con el paso del tiempo. Este, Se hicieron prácticas que se llamaba el derecho a la muerte escrita, que serían las letras expuestas en las lápidas y en las placas. Bueno, el 31 de julio de 1857 fue promulgada en Veracruz la ley de secularización. Los cementerios que dispuso que el registro civil se encargaría de registrar los nacimientos y las muertes, por lo que ya sería una tarea, ya no sería una tarea de las parroquias. Y bueno, también se expediría certificados de nacimientos y entierros. Se intentó crear cementerios civiles, ya que los cementerios parroquiales se encontraban en menos servicio y se encontraban saturados. Eh, los cambios fueron generados por las grandes transformaciones que fueron industriales y tecnológicas. Y bueno, algunos lugares reflejaban otras ideas de otros países y con el paso del tiempo se, se fue quedando estas ideas. Bueno, como sabemos, la concepción de la muerte ha ido cambiando a lo largo del tiempo, dejando así un significado diferente para cada persona. Entre más conocimiento había, más diferían las opiniones sobre la muerte. Un ejemplo de esta opinión es la de Francisco de Asís. Él creía que la muerte no era tan terrible, sino que era un paso necesario para poder comenzar a vivir en un mundo donde ya no se está atado a los sentidos y velidades del cuerpo, si es que no se murió en pecado mortal, por lo que siendo libre se puede lograr la unión total con el supremo bien, es decir, con Dios. Las monjas que siguieron la regla de Francisco se les considera esposas del amado, entendiendo el término amado como Dios. Desde principios del cristianismo se consideró a las mujeres consagradas por los votos monásticos como aquellas vírgenes prefiguradas en el Evangelio que, al entregar su vida a Dios, se asemejan a las esposas prudentes y fieles que hacen una promesa con la divinidad. Uniendo esto con el pensamiento de Francisco, se nos da a entender que en el momento de la muerte, estas esposas pasarán de esta vida rodeada de sufrimientos a una vida real y verdadera, donde gozará de la compañía del esposo místico con el que se prometió en matrimonio desde el día de su consagración. Hubo una mujer que a sus
19 años, decidió dejarlo todo para seguir los pasos de Francisco. Su nombre fue Clara de Asís. Ella fue la fundadora de las Claristas, que eran otras mujeres que buscaban la vivencia de los votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia. Aparte de estos tres votos, las capuchinas o clarisas prometen una vida de clausura y estabilidad, reflejando que una capuchina cuando profesaba moría al mundo, algo así como si fuera enterrada viva en su monasterio, donde no volvía a salir. Em, Estas monjas tenían muchos ritos diferentes para celebrar la muerte. No le veían como algo triste, sino como algo bueno, ya que por fin iban a poder estar con su esposo. Bueno, de esta forma vamos a concluir nuestra exposición. Gracias por su atención.